Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Me gusta un montón que me mandéis mensajes directos en Instagram, ya que también me dan más ideas sobre temas. Sobre todo, no por falta de temas, sino por hacer podcast que realmente la gente pueda sacarle utilidad, ¿no? Y el otro día, Marcelo, un seguidor de Salitre en Vena, me comentó la posibilidad de hablar sobre la ceñida en el kitesurf. Y la verdad que es un tema que me gusta bastante porque creo que es uno de los grandes problemas que todos hemos tenido al principio de este deporte. Antes de nada, comentar que en el kitesurf sobre todo navegamos en rumbo de través, es decir, navegamos perpendiculares al viento. Pero es verdad que al principio, cuando comenzamos, al no tener control suficiente de la cometa, perdemos mucha deriva y entonces nos vamos yendo hacia a favor del viento, pues muy fácilmente, ¿no? Entonces, más que consejos de cómo ir al través o cómo ceñir un poquito en el kite, lo que voy a daros es los tips o los posibles problemas que tengáis, los cuales hace pues que no tengáis muy buenos rumbos de navegación o que pues hagan que estéis sufriendo un poquito el tener que estar andando hacia atrás en la orilla para retomar el punto de donde habéis salido. Uno de los primeros errores que solemos tener cuando comenzamos a navegar en kitesurf es el llevar nuestra cometa sobrepotenciada. Esto hace que si yo estoy teniendo o estoy navegando con una cometa más grande de lo que debería, o esta tiene más potencia de la que yo soporto, en vez de navegar en un rumbo en el que hago una perpendicular al viento, al final la cometa está haciendo que yo vaya yéndome un poquito hacia adelante. La solución que puede tener esto en la mayoría de los casos simplemente es frenarla un poquito. Yo, de la forma en la que más cómodo navego siempre, es teniendo en mi recorrido de freno, que suele ser pues 40-50 centímetros, medio recorrido hacia abajo en el que colapse un poquito la cometa, quiero decir que los tips entren un poquito hacia adentro y vaya potenciada, y de medio para arriba que la cometa suelte el viento bastante. Al final, pensad que ya hay un punto de colapso en la cometa que si yo tiro de más en la barra no voy a generar más fuerza, sino que voy a colapsarla. Lo que conseguiré con eso es que la cometa incluso caiga de espaldas, incluso recule y pues la navegación sea realmente tediosa, sea súper incómodo. Entonces el primer consejo que os doy sin duda es que chequeéis de que no vais sobrepotenciados, tanto que no lleváis más cometa de la que debéis como que la cometa pues está relativamente bien trimada. Otro típico error que se comete al principio es no tener claro hacia dónde debemos navegar. Al final, tener unas nociones mínimas de viento y de rumbos de navegación hará que yo entienda bien cada vez que llego a la playa hacia dónde tengo que navegar. Con esto me refiero a que no todos los días cuando hay un viento de mar viene exactamente de la misma dirección. Al final tenemos que fijarnos bien de dónde viene el viento y saber exacta hacia dónde tenemos que hacer la perpendicular. Pensad que si el viento se tira un poquito hacia un lado o hacia otro, tendremos la sensación de que hacia un lado corremos y hacia el otro no, porque tenemos la costumbre de creer que debemos navegar hacia un rumbo dado. Entonces, marcar muy bien el rumbo en el que tenemos que ir antes en arena para no tener ese error en el agua y, lo que os digo, tener la sensación de que, por ejemplo, hacia la izquierda vamos corriendo como un cohete y hacia la derecha me cuesta volver, ¿no? Es un gran error al principio, ya que pues damos por hecho que siempre va a haber la misma dirección y siempre voy a tener los mismos rumbos, pero no es así. Otro problema que nos encontramos al principio es el haber comprado una tabla sabiendo o no sabiendo lo que compramos y que esta no sea adecuada. Una buena tabla al principio debe ser grande. Cuanto más grande consigamos tener nuestra tabla al principio, mejor, ya que esta hará que nuestra evolución sea mucho más rápida. Pensad que en vientos flojos se suelen utilizar tablas grandes, tanto de largo como de ancho. Si conseguimos una tabla que tenga este equilibrio, nuestro aprendizaje será perfecto. Y que no os dé miedo invertir en una tabla de viento flojo, ya que luego el mercado pues la absorbe enseguida. Es muy fácil vender una tabla de segunda mano grande, ya que siempre hay gente iniciándose todos los años y es una gran opción para aprender. Cuanto más ancha y más grande sea, pues más sencillo va a ser.
Dentro del tema tabla, además, podemos encontrar que no tengamos unas aletas que sean apropiadas. Cuando estamos navegando no nos fijamos nada en las aletas, pero pensad que cuanta más superficie de aleta tenga, más agarre voy a tener y más voy a poder ofrecer fuerza al viento. Entonces yo recomendaría al principio sobre todo que tengamos una aleta como mínimo de 6-7 centímetros para que el agarre del talón sea muy fuerte y esto haga que yo pueda ejercer la fuerza necesaria para ir a contraviento. Otro problema que probablemente tengamos en nuestra tabla es el stance o la angulación de los pies. El stance es la separación que tenemos entre un pie y el otro. Entonces, cuanto más ancho sea el stance, más complicado será ejercer la presión bien a la tabla. Los stance muy amplios se utilizan en freestyle para que en un salto, en un truco, pues yo tenga más base de aterrizaje. Pero esto me complica un poquito el tema de ceñir cómodo. Me carga las caderas o incluso las rodillas. Y viceversa, un stance muy cerrado hará que los cuádriceps no trabajen bien, que yo no pueda ejercer bien fuerza a la cola de la tabla y entonces no pueda ceñir lo suficiente. Siempre recomiendo que hasta que no tengamos claro cuáles son nuestras preferencias en la mayoría de cosas, siempre cojamos la opción media. Es decir, en nuestras tablas de freestyle o de kite en general, suelen haber 3 posiciones de stance. Veréis que hay 3 agujeritos en la tabla. Entonces, si no tenéis claro cuál es vuestra preferencia o cuál os va bien, siempre elegir de los 3 el del centro, de los 6 el del centro, etc. Y en cuanto a la angulación de los pies, lo mismo. Si tenéis una posición en la que os da varias opciones, yo siempre elegiría la del centro, hasta que pues sepáis un poco qué sería lo mejor para vosotros. La angulación de los pies, pensad que tiene que ser algo cómodo, es decir, no tenéis que estar con los pies rectos en la tabla, siempre tienen que tener un pequeño ángulo hacia afuera, pero tampoco ser demasiado para no cargar el peso, digamos, en el interior de las rodillas y que esto pueda llegar a lesionaros. Entonces, lo que os digo, un stance medio y una angulación de pies media. Voy a comentaros un poquito cómo trimar vuestra cometa de kitesurf para que sea más cómodo el tema de ceñir. Al final pensad que tenemos por un lado el sistema de freno en el cual yo regulo la fuerza de la cometa y el recorrido de la barra en el cual pues yo bajo o subo la barra para coger o soltar fuerza de la cometa. Entonces vamos a buscar ese punto en el que yo con el sistema de freno totalmente suelto más o menos me quede un palmo arriba, digamos, de potenciación. Y en el que si yo bajo la barra hasta abajo, incluso al final del recorrido cerca de nuestro cuerpo, la cometa esté colapsada. Esto hará que cuando el viento suba, yo tire del freno y este punto, digamos, en el que la cometa estaría en neutro, que estaba a un palmo de la parte más alta de nuestro recorrido de freno, vaya bajando hasta que lo ideal sería, se me queda unos 3-4 dedos pegado a nosotros. Si yo ya no puedo aguantar una cometa teniendo la barra baja, digamos, a unos 3-4 dedos de lo que sería el chicken loop, quiere decir que ya hay demasiado viento para esa cometa. Hay un punto en el que si yo la tengo tan depotenciada, la cometa no es funcional y al final incluso puede llegar a ser muy peligroso porque no reaccionaría. Las cometas de ahora ya suelen venir más o menos todas en esta posición que os comento. De todas formas, prácticamente la mayoría de cometas del mercado tienen una opción de regular. Entonces, tanto en el enganche de las líneas en la parte de arriba, digamos en la cometa, como en las barras, suelen haber algún punto de trimado. Si yo cambio los nudos como para hacer las líneas de control, las laterales, un poco más cortas, haré que la cometa gane un poco de tensión y al revés. Si yo digamos que estas las hago un poco más largas, al final lo que voy a conseguir es que tenga menos tensión y un poco menos de fuerza. Y ya por último comentar pues que al final el tema de ceñir es algo que os va a dar poco a poco la experiencia. Pensad que el perder terreno al viento suele ser una suma de errores que tenemos pues durante todo un bordo, ¿no? Si yo hago una picada de cometa fuerte, mucho más fuerte de lo necesario, y he derivado 3 o 4 metros para ponerme de pie, luego resulta que voy navegando, no controlo bien el choppy y voy perdiendo un poquito de terreno y no sé cuánto, cuando giro pierdo otro poco, etcétera. Entonces conforme vayáis navegando
vais a ir ganando poco a poco un poco más de fluidez en todas estas maniobras, ¿no?, que van a hacer en la suma total, pues que no perdamos tanto terreno al viento. Pensad que por profesional que seáis, con un twin tip, con una tabla bidireccional, no se suele poder ganar demasiado terreno al viento. Así que, claro, si a esto le sumamos el que cualquier fallo nos hace derivar un poco, al final, al principio, si no tenemos una tabla grande que nos permita ganar bastante ceñida, vamos a estar andando. Tenerlo claro. Son los inicios del deporte y por mucho que nos adaptemos a él, tenemos que pasar por esta fase. Así que bueno, espero que os ayuden estos tips y que rápido paséis de esta fase. Ya veréis lo chulo y lo bonito que es cuando vayáis y volváis al sitio, ya que ese recuerdo se os va a quedar para siempre en la memoria del kiter. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.